Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es un gozo en la gracia y en el temor de nuestro Señor Jesucristo poder servirles semana a semana, ofreciendo una lectura comentada de las Sagradas Escrituras para que de esa manera usted tenga el privilegio de crecer juntamente con nosotros por medio de la contemplación de Cristo, como la palabra del Señor lo enseña, y de esa manera ser transformados por su poder restaurador. Bendecimos y alabamos al nombre del Señor cada semana por su compañía, por su apoyo, y sencillamente queremos recordar que si usted tiene alguna pregunta o inquietud que se genere durante la semana de estudio, por favor, recuerde que este comentario tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que cualquier comentario o inquietud, por favor, déjenoslo saber y de esa manera lo tomaremos en cuenta en el nombre del Señor. Agradecemos también y queremos dejarle saber que tomamos en cuenta sus pedidos de oración y de esa manera los llevamos al trono de la gracia del Señor, haciendo intercesión por cada uno de ellos en oración durante la semana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Sencillamente acompáñenme entonces a orar y de esa manera estamos preparados para iniciar nuestro comentario en esta oportunidad. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito y santo, es en el nombre preciosísimo de Cristo, nombre bueno y completo, Señor, que venimos delante de tu trono en audiencia santa y nos atrevemos a demandar el cumplimiento de la preciosa promesa de la venida de tu Santo Espíritu, Señor, para poder comprender, para ser guiados al conocimiento de toda verdad que es en Jesús, por medio, Señor, de la contemplación de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que tu Espíritu venga, Señor, que se haga presente, que eleve nuestras miradas y nos permitas contemplar a Cristo exaltado, maravillosamente, Señor, magnificado delante de nuestros ojos. Y al contemplarle, Señor, experimentar el poder que nos atrae, que nos transforma y renueva a su imagen y semejanza. Te lo pedimos, Padre Santo y bendito, y lo agradecemos, sabiendo que hemos pedido conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Judas. Judas, como ustedes saben, consiste solamente de un capítulo en las Sagradas Escrituras, y por eso vamos a leer entonces su versículo número 9. Comenzaremos por allí porque de esta manera entramos en el comentario de la primera resurrección, que es la resurrección de Moisés. Como la Escritura lo enseña en Romanos capítulo número 5, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Moisés entonces es el primer resucitado en la historia de la Biblia. Y esta primera resurrección nos enseña muchas cosas en materia teológica, sobre todo con respecto a la posibilidad en Cristo de experimentar perfección de carácter por el poder transformador de Cristo que obra en nosotros poderosamente. Judas, versículo número 9, nos dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel como nombre de este arcángel representa no otro que a Cristo en su función de mensajero principal del Señor. Arcángel viene de dos palabras, que es ángelos, que quiere decir mensajero, exactamente como en el idioma hebreo malhei o malhai, y mensajero como ángelos se combina con la palabra griega argei, que quiere decir principal,
Y entonces el arcángel Miguel sería el mismo Señor Jesucristo, pues Miguel viene de un compuesto hebreo que quiere decir Mi-Ja-El, quien como Dios, y este sencillamente denota una pregunta que solamente puede tener respuesta por la identidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es semejante a Dios? ¿Quién es semejante al Dios eterno? Jesucristo es el único ser que responde a plenitud esta pregunta. Por tanto, Cristo encarna precisamente lo que la pregunta que encierra el nombre de Miguel comunica. ¿Quién es semejante a Dios? Entonces Jesucristo, como único digno y capaz de responder a plenitud esta pregunta, y al mismo tiempo en su función de mensajero principal, es el que desciende del reino celestial para llevar a cabo la resurrección de Moisés. Lo interesante es que en este pasaje se dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, atención, disputando con él, nota, disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El pasaje, según aparece en el contexto de Judas, es una invitación, una amonestación a los creyentes a ser cuidadosos en materia de proferir palabras que tengan como destinatario, bien en oposición, bien en cualquier tipo de lucha espiritual u oración, que tengan como destinatario las fuerzas del mal, el diablo, los demonios. ¿Y por qué razón? Porque en el contexto de Judas, lo que el apóstol quiere mostrarnos es que nosotros no tenemos ningún tipo de conversación, ningún tipo de comunicación, ni siquiera en el acto de proferir maldición o cualquier tipo de cosa acerca o con respecto a los demonios o al mismo Satanás. Ante este tipo de fuerzas demoníacas, ante este tipo de influencia, sencillamente el deber del cristiano se debe limitar a imitar a su Señor diciendo: el Señor te reprenda, Satanás. Más nada, ¿ok? Sencillamente ese es el contexto de Judas, versículo número 9. Pero lo interesante de este versículo para nuestro comentario es que el texto dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Y aquí nosotros tenemos una evidencia absolutamente clara y contundente sobre la enseñanza bíblica de la vida y la resurrección. ¿Por qué? Porque de acuerdo con este pasaje, la pregunta pudiese bien formularse: ¿cuál es la necesidad de que este ser celestial, Jesucristo mismo, dispute por el cuerpo de Moisés si los muertos, luego de experimentar la muerte, encuentran algún tipo de existencia o vida en la presencia de Dios? Pensemos en los muertos justos. ¿Por qué si los muertos justos, supuestamente, según la creencia popular que ha minado la fe del cristianismo, si los muertos justos supuestamente comparten algún tipo de existencia o vida con Dios, en presencia de Dios, cuál es la razón por la cual Jesucristo descendería para disputar con el diablo el cuerpo de Moisés, si el cuerpo en este caso sería como una cárcel del espíritu del alma que impide la presencia y la comunicación directa con Dios después de la muerte? ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo estaría disputando el cuerpo? La razón es muy sencilla, No existe vida independientemente del cuerpo. Y esto es absolutamente necesario que nosotros lo recalquemos. No hay vida
extracorpórea. No hay vida que no sea en relación con el cuerpo. La vida humana, como la describe las Sagradas Escrituras, es absolutamente indivisible, inseparable del cuerpo. Nosotros, los seres humanos, somos un cuerpo. No somos alguna entidad mística, misteriosa, que pueda sobrevivir a una etapa corporal. No existe tal tipo de cosa. La Escritura es contundente. La razón por la cual Jesucristo disputa el cuerpo de Moisés es porque la vida que le será devuelta a Moisés necesita de ese cuerpo, porque la vida es en el cuerpo. No hay cosa entonces como Cristo tomando un alma o un espíritu de Moisés y resucitando su cuerpo solamente para que los israelitas no lo veneraran, no lo adoraran, impidiendo la tentación. No, es que la vida precisa del cuerpo para poder ser. Pues la vida, tal como lo concibe las Sagradas Escrituras, es en el cuerpo. Por esa razón se disputa por el cuerpo de Moisés, porque Moisés va a ser resucitado. Y la única vida a la cual la resurrección da la bienvenida es la vida en el cuerpo. Por tanto, la Biblia no enseña una reencarnación en la cual un alma o un espíritu tome de nuevo el cuerpo. No, la Biblia enseña la resurrección y esto significa que la vida corporal vuelve a la vida. En otras palabras, eso que es el ser humano, vida en el cuerpo, es lo único que la resurrección establece y es lo único que la esperanza de la resurrección vuelve a ser una realidad para el hombre. La vida en el cuerpo, no hay otra cosa. Ahora, hablando acerca de la resurrección de Moisés, es importante que nosotros consideremos las circunstancias de su muerte, porque las circunstancias de su muerte nos enseñan algo preciosísimo para nosotros acerca de la posibilidad cristiana en Cristo, por el poder de Cristo, por la gracia de Cristo, producido por Cristo, de vivir la experiencia de la perfección del carácter cristiano, que es la esperanza, atención, que es la esperanza propuesta delante de los 144,000. Pues ellos son trasladados de entre los vivos sin experimentar la muerte. ¿Qué significa esto? Mira lo que nos enseña en relación con este tema la sierva del Señor en Historia de la Redención. Historia de la Redención, capítulo número 22, hacia el final del capítulo, se encuentra en la paginación electrónica en la página 177, párrafo 2. Atención, dice así: Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Nota lo que la mensajera del Señor dice. Fue por causa de esa transgresión que Moisés cayó bajo el dominio de la muerte. Así que en el plan de Dios era que Moisés no cayera bajo el dominio de la muerte y fuese trasladado de entre los vivos a la tierra celestial. Mira cómo lo dice textualmente. Dice así la mensajera del Señor: si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y los resucitaron para llevarlo al cielo. ¿Qué es lo que nos enseña la muerte y la resurrección de Moisés? Atención con esto.
su resurrección es la esperanza, de acuerdo con el plan del Dios eterno, de resucitar a todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús. Por causa de esta esperanza, por causa de la fe en Cristo, Moisés y su resurrección representan a aquellos que serán despertados del polvo de la tierra en ocasión de la venida de Cristo para ser llevados al cielo habiendo pasado por la experiencia de la muerte. En otras palabras, representa a quienes se irán al cielo con el Señor después de ser resucitados, pues ellos murieron en Cristo. Y aunque, escuchen esto, y aunque en su vida no experimentaron victoria sobre el pecado, no formando así parte de los 144,000 que son trasladados de entre los vivos, a pesar de eso, el Señor, por causa de que ellos depositaron su fe en el Señor, dependieron enteramente de su gracia, se arrepintieron de sus pecados, son resucitados y el Señor pronunciará en juicio: el Señor te reprenda, Satanás, pues ellos se han arrepentido. Sin embargo, el plan del Dios eterno era llevar a Moisés de la misma forma como serán llevados o trasladados los 144,000, sin experimentar la muerte. Y el propósito del Señor estaba en armonía con el hecho de que Moisés, por un tiempo, había obtenido la perfección del carácter cristiano, que consistía en una victoria sobre el pecado. Pues Moisés se permitió que fuese llevado a la muerte y cayó bajo el dominio de la muerte por causa de esa única transgresión que consistió en no darle gloria al Señor cuando el agua salió de la roca. Quiere decir que el profeta Moisés, este patriarca, la Biblia y el espíritu de profecía nos enseñan que había logrado victoria sobre el pecado, perfección del carácter cristiano, a pesar de ser hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y era el plan del Señor trasladarlo al cielo de entre los vivos, así como serán trasladados los 144,000. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que ser trasladado de entre los vivos, como los 144,000 son trasladados o serán trasladados de entre los vivos, es el plan del Señor para aquellos que por medio de Cristo, por la vida de Cristo que se vive en ellos, por el poder de Cristo que trae a ellos la ley del Señor y son por esa causa hechos obedientes. El plan del Señor es no la muerte y la resurrección. El plan del Señor para estos que obtienen perfección de carácter por medio de Cristo es el ser trasladados vivos, no experimentando la muerte, ser trasladados vivos al reino celestial. Por eso los 144,000, de los cuales se dice que es el remanente que se encuentra sin mancha, sin engaño en sus bocas, delante del trono de Dios, que no se contaminaron y que se dice de ellos: he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos 144,000, su experiencia no consiste en otra cosa que la obtención en Cristo, por medio de Cristo, de la perfección del carácter cristiano. Esto es victoria sobre el poder del pecado. Ellos son libres del pecado. Y todo eso por medio de Cristo. Y este es el plan de Dios para ellos: trasladarlos de entre los vivos, precisamente porque han obtenido por gracia esa experiencia de ser libres del pecado. Ese era el plan para Moisés. Y eso es el plan para los 144,000. La Biblia no enseña otra cosa. El espíritu de profecía no enseña otra cosa. Así que ante la pregunta, ¿será posible obtener en Cristo la experiencia
de perfección del carácter cristiano, en el cual mi vida, a pesar de ser tentada, a pesar de todavía experimentar los deseos y pasiones de la carne, el Espíritu domina sobre mis tendencias heredadas y cultivadas, haciendo posible para mí que mi corazón, mi ser entero se vea en constante obediencia, sujeto a la voluntad de Cristo, y experimentar así una transformación de gloria en gloria, en el cual mi vida es librada del dominio del pecado y yo vivo conforme al Espíritu, dando muerte a las obras de la carne. ¿Es posible para el creyente? Absolutamente, claro que sí. La Biblia no enseña otra cosa y el Espíritu de profecía tampoco. Esta es la enseñanza en materia de los 144,000 que, a la semejanza de Elías, a la semejanza de Enoc, y así como Moisés también habría de ser trasladado, pero que lamentablemente cayó bajo el dominio de la muerte. Este es el plan para los 144,000. Habiendo dicho eso, vamos entonces a ir brevemente a comentar una resurrección del Antiguo Testamento. No vamos a comentar la que llevó a cabo el profeta Eliseo por el poder del Señor. Vamos a comentar solamente la que llevó a cabo Elías en Primera de Reyes, capítulo número 17. Y luego vamos a trasladarnos a dos resurrecciones importantísimas en el Nuevo Testamento. Y esto es así por causa del tiempo. Vamos a ir a Primera de Reyes rápidamente, capítulo número 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a comentar algo bien interesante sobre este pasaje. De acuerdo con Jesucristo, cuando le habló a la sinagoga en Lucas capítulo número 4, la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, donde era conocido, donde la gente podía señalarlo y conocerlo como el hijo de José. Como se dijo, no es este el hijo de José, no es este el hijo de María. La gente lo conocía, la gente sabía quién era. Y cuando está en la sinagoga de Nazaret predicando para sus contemporáneos, Jesucristo dice acerca de esta viuda de Sarepta unas palabras que enfurecieron a la multitud y que contribuyeron a que lo llevaran, y con la intención de despeñarlo, de matarlo. Jesucristo dice acerca de este episodio: no había en Israel viudas, sin embargo a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda de Sarepta. Y esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a través de esta resurrección que por el poder de Dios Elías lleva a cabo en el hijo de la viuda de Sarepta, nosotros podemos aprender lo que era la intención de Dios para el pueblo de Israel. Dios quería que Israel conociera, que experimentar el poder del Dios eterno. No estaba confinado a ser un israelita, no estaba confinado a ser parte del pueblo de Dios reconocido en la tierra. Doquiera hubiese un hombre o una mujer con la fe genuina en el Dios eterno, que pudiese en humildad depender enteramente del Señor, para ser sustentado por el Señor, a pesar de la terrible sequía que había venido sobre la tierra. Doquiera hubiese un hombre o una mujer capaz de creerle a la palabra del Dios eterno, pronunciada por el profeta, el poder de ese Dios no conocía límites, podía alimentar, pues tenía poder creador, y allí se evidencia el poder del creador, sosteniendo a esta viuda, como lo dice Primera de Reyes, capítulo número 17, versículo número 14 en adelante. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La pregunta es, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que quiere enseñar esto? Pues esta mujer, en medio de una terrible sequía, creyó en la palabra del profeta. El mensaje era para Israel. El mensaje quería enseñarle a Israel que aquellos que confiaran en las palabras del profeta de Dios, la sequía no sería para ellos muerte. La sequía no sería el fin de sus días para ellos, sino que la palabra del Dios creador, pronunciada por sus profetas, podía alimentarlos, multiplicando la existencia de pan, de aceite y de cualquier otro don necesario a pesar de la sequía. No era Baal el que alimentaba al pueblo. Nunca lo había sido. Ni una sola gota de lluvia había caído gracias a Baal. Ni un solo don que contribuya a la vida era otorgado por Satanás. Ni uno solo. Cualquier don perfecto que contribuya a la vida y su mantenimiento provienen exactamente y siempre del Dios eterno. Y ante esta palabra bendita, con poder creador, Israel debía creer y debía someterse y debía confiar enteramente. Esta es la misma palabra que con poder creador extiende, multiplica la harina y el aceite. Esta es la misma palabra que pronunciándose le devuelve la vida al hijo de la viuda de Sarepta. El mensaje era para Israel. Baal no da vida. Satanás no da vida. La única causa por la cual el hombre vive en este mundo es gracias a Cristo, el pan del cielo que da vida al mundo. Cristo es verdadera vida para todo hombre que vive sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque a pesar del pecado, a pesar de las múltiples transgresiones a la ley y a la voluntad del Señor que nosotros cometemos en este mundo, no somos destruidos, pues la vida se nos da como un don de gracia, como una segunda oportunidad para conocer el bendito amor de Dios en Cristo que nos mantiene vivos. La única razón por la que el Señor extiende la vida a un pecador es por la mediación, intercesión, perfecta justicia y amor de Cristo, que se convierte en una segunda oportunidad para nosotros en un tiempo de gracia, a fin de que le conozcamos y le adoremos. De eso se trata, de eso se trata. Vamos a ver aquí algo interesante entonces en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos una declaración de Jesús que le da cuerpo y esencia y razón a las resurrecciones que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento obradas por Cristo. ¿Dónde está esa declaración? Esa declaración se encuentra en Juan capítulo número 5. Vamos allá, por favor. Recuerden que el Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era la palabra. En mi versión, Reina Valera del 60, dice: en el principio era el verbo. Pero la mejor traducción al idioma español de la palabra griega logos no es verbo, pues el apóstol Juan no está pensando en Jesús como esa parte de la oración que encapsula y transmite la acción del sujeto y encabeza el predicado. No, Juan está hablando de Jesús como palabra. Jesús es la palabra del Dios eterno que, siendo pronunciada, trajo la vida o trajo a la vida los mundos. Quiere decir que Jesús es palabra encarnada, y por esa razón
Juan 1:14 dice que aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros para que le viéramos y contempláramos y viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Quiere decir que al ver a Jesús, lo que estamos viendo es la palabra del Creador, la palabra del Dios eterno encarnada, para que contemplemos su vida, sus ideales, para que contemplemos su poder. Al ver a Jesús, comprendemos exactamente de qué se trata la palabra del Creador y se nos comunica vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos manifestó, la vida de Dios. Al contemplar al Hijo, se percibe, se contempla la vida de Dios y se nos comunica para ser engendrados a vida eterna, vida nueva, vida abundante. Ese es el mensaje del capítulo 1 de Juan y es el mensaje de todo el libro. Este mensaje, en el capítulo número 5, versículo número 24, se nos dice lo siguiente. Mira cómo se nos presenta. Dice, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, escucha, Jesús, escucha, comienza el Evangelio diciéndonos, en el principio era la palabra. Entonces, antes de su encarnación, Jesús era cual palabra del Padre. Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. Jesús existía como palabra. No quiere decir que no era un ser real. No quiere decir que no era el Hijo eterno. Pero su función en relación con la creación era como la función de la palabra en Génesis capítulo número 1, que al ser pronunciada instantáneamente crea. En pocas palabras, Jesús como palabra quiere decir Jesús como el agente de la creación, Jesús como el principio de toda la creación, Jesús como aquel por quien todas las cosas existen y para quien todas las cosas existen. Jesús como palabra es quien comunica existencia al universo y sin el cual no hay vida, no hay existencia. Eso quiere decir Jesús como palabra. No quiere decir que Jesús no existía como ser, como persona. No, quiere decir que Jesús como palabra es Jesús en su función de principio, de mediador de todo lo que existe, de todo cuanto fue creado. Ahora nota esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús está diciendo que el que oiga su palabra, la misma palabra con la cual los mundos fueron traídos a la vida, la misma palabra de la creación, la misma palabra del Génesis que al ser pronunciada de manera instantánea, crea la luz donde solo hay tinieblas. Nota esto, la luz no existía, pero Dios tenía nombre en su mente para ella. Pero esta luz no existe hasta que es pronunciada. La voz resonante del Dios creador es y comunica el poder para traer a la existencia aquello que no existe solo con ser nombrado. ¿Por qué? Porque su palabra lleva el poder de hacer la obra. ¿Qué obra? Traer a la existencia aquello que es nombrado. La palabra de Dios no necesita de una obra extra por medio de la cual Dios cumpla su palabra. No, la palabra es la misma obra. La palabra es la vida de la cosa. La palabra es la misma existencia inmediata de aquello que es nombrado. La palabra es el poder. Ahora Jesús dice, el que oye mi palabra, es la misma palabra. Es la palabra poderosa, es la palabra del Creador. Tiene vida eterna. ¿Y qué significa eso? Mira lo que significa. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que en la palabra de Cristo se halla el poder de la resurrección. Y se halla el poder de la resurrección porque es poder creador lo que esa palabra comunica. Y es poder creador, y en el Evangelio de Juan eso es exactamente lo que el evangelista nos quiere enseñar. Que esta palabra es poder creador y es poder de resucitar. Por eso en Juan vamos a encontrar a Cristo decirle al paralítico de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Y la pregunta es,
¿Cómo es que un hombre después de 38 años puede cumplir el mandamiento cuya palabra dice levántate, toma tu lecho? La puede cumplir porque al creer en esta palabra, el poder que la palabra comunica cumple el hecho si el hombre cree que esta palabra lo ha hecho sano solo con ser pronunciada. Si él cree que al ser pronunciada esta palabra ha obrado la sanación, entonces hará el intento, y en el instante en que creyendo haga el intento, el poder de la palabra comunica el hecho y el hecho se hace realidad, y entonces hay poder para caminar. Exactamente eso ocurre con los muertos que Jesús va a resucitar. Y dice así entonces Juan capítulo 5 versículo 25. Mira esto. De cierto os digo, viene la hora, eso es futuro, y ahora es, eso es presente. ¿Cómo es eso? Quiere decir, el poder de la resurrección que se aguarda para el futuro ha incursionado ya en el presente. Quiere decir, está entre nosotros. El poder de la resurrección para el futuro ya está entre nosotros y su manifestación encuentra realidad por la palabra de Cristo en el presente. La palabra de Cristo en el presente, en nuestras vidas, ejerce el poder de la resurrección que se espera para el futuro. Por eso viene la hora, futuro, y ahora es. Ya está presente en medio de nosotros el poder de la resurrección y tiene su manifestación en la pronunciación de la palabra de Cristo. Si creemos en esa palabra, esta palabra nos resucita a vida eterna, a una vida en libertad del pecado, a una vida nueva, a una vida abundante, en donde la muerte solamente es un sueño temporal, pasajero, pues aquel que ha creído en esta palabra ya pasó de muerte a vida, vida eterna, y no vendrá a condenación, solo descansa en el sepulcro, esperando que la palabra que ya resucitó su vida a una vida nueva, en libertad, lo vuelva a llamar para despertarlo del sueño de la muerte. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de Juan. Y por esa razón nosotros vamos a ver aquí cómo Cristo sencillamente resucita. Por ejemplo, vamos a mirar aquí en Marcos capítulo número 5. Marcos capítulo número 5 se nos dice en el versículo número 21 en adelante que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mira esto, ¿cuál es la trama de la escena? ¿Qué es lo que se está desarrollando aquí? Es muy sencillo. Jairo, como principal de la sinagoga, quiere que Jesús ponga sus manos sobre la niña que está agonizando. Y si Jesús pone las manos sobre la niña que está agonizando, la niña va a mejorar, la niña no va a morir. Pero hay una multitud que los rodea, se agolpa en derredor de ellos y hay una demora. Y la demora es que hay una mujer que en medio de la multitud toca el manto de Jesús y es sanada por el poder que sale de él, por causa de la fe en Cristo. Y entonces todo esto ocurre como una demora para el plan de Jairo de llegar a tiempo para que el maestro ponga las manos sobre la niña y la niña no muera. Y entonces toda esta demora produce exactamente lo que Jairo temía. La niña muere. La niña muere mientras Jesús está hablando y enseñando sobre la lección de la mujer que fue detenido su flujo de sangre por causa del poder que salió de él. Y todo esto, cual demora, preocupa a Jairo. Parece que le roba la fe. La niña murió
Y Jesús lo mira y le dice, versículo número 36, no temas, cree solamente. Mira, qué maravilloso. No temas, no pienses en la demora, no pienses que llegaste tarde, no pienses ni te frustres porque no estábamos allí. No pienses en eso. No se ponga tu mente en las circunstancias. Cree solamente. Cree. ¿Y en qué debemos creer? ¿Qué es lo que da vida? ¿Qué es lo que resucita? ¿Dónde está el poder? Mira lo que Jesús va a hacer. Escucha esto. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Escucha esto. Le da una orden a la muerta. Le da una orden. Y esa orden se cumple. Porque su palabra lleva el poder que hay en la vida misma de Dios. Aquel que oye y recibe la palabra de Dios, recibe la misma vida de Dios, vida eterna que hay en Dios. Cristo pronuncia esa palabra y su palabra cumple la obra. De la misma manera que en Juan, en aquel hombre que fue a Cristo rogándole, principal, uno de los grandes centuriones del imperio romano, le dijo al Señor, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. De la misma manera que esa lección quiere enseñarnos, que Jesús no necesita llegar a tiempo, porque su palabra tiene el poder de ser pronunciada y cumplir la obra donde quiera que el maestro se encuentre, sin necesidad de que llegue, sin necesidad de que se traslade. Su palabra es el poder. Ese mensaje lo enseñó Jesús aquí con la hija de Jairo. Niña, a ti te digo, levántate. Por el poder de la vida misma de Dios, esa palabra pronunciada tiene el poder de cumplir el mandamiento que anuncia. Por esa razón aquí hay un mensaje muy claro. En su palabra, Dios nos ha dado mandamientos. ¿Con qué poder esos mandamientos se han de cumplir? No con mi poder, no con mi fuerza de voluntad, no con mi determinación, no con mis mejores intentos y esfuerzos. El poder del mandamiento se encuentra en la misma palabra de Dios. En esa palabra se encuentra la vida de Dios que hace posible el cumplimiento del mandamiento. Aquel que recibe por la fe el mandamiento recibe el poder habilitador de Dios para cumplir el mandamiento. Así que ante el mandamiento no solamente se necesita que usted se esfuerce por cumplirlo. Ante el mandamiento se requiere fe. Si Dios ha dado palabra, esa palabra lleva el poder, la vida misma de Dios, para que ese mandamiento y esa promesa se cumplan en nosotros. Solo cree. ¿Y a qué vamos a creer? A la palabra. Cree la palabra. No te enfoques en las circunstancias. No mires las circunstancias. Cree en su palabra. Y su palabra se cumplirá en tu vida, haciendo posible el cumplimiento del mandamiento y la promesa en nosotros. Terminamos con el mensaje poderosísimo que nos deja el capítulo número 11 de Juan. De acuerdo con el capítulo número 11 de Juan, las hermanas de Lázaro de alguna manera estructuraron la formulación de su pedido para lograr que Jesús llegara a tiempo, antes de que Lázaro muriera. Maestro, he aquí el que amas está enfermo. Querían traerlo, querían asegurarse de que viniera. De alguna manera querían, por medio de la formulación de sus palabras, lograr que Jesús les prestara atención y llegara a tiempo.
Pero Jesús se queda 2 días donde está. Y estos 2 días y el traslado de Jesús a donde se encontraba Lázaro hace que Jesús llegue cuando Lázaro tiene 4 días muerto. ¿Cuál es el mensaje? Después de 4 días, el cuerpo estaba en descomposición. Cuando Jesús dice, ¿dónde? Abran, quiten la piedra. Las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, ya hiede, ya huele mal, está en descomposición. En otras palabras, Lázaro estaba muerto, pero no estaba muerto solamente, estaba bien muerto. Era imposible que alguien dijera, habíamos pensado que estaba muerto, pero en realidad no estaba. ¡Oh, qué extraño! Había entrado en estado catatónico, pero ahora salió de allí. No. Lázaro estaba bien muerto. Sus oídos estaban bien descompuestos, bien muertos. Pero a este hombre, Jesús mirando a la tumba, le dice en Juan capítulo número 11, versículo 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una pregunta. Si usted es un adventista del séptimo día, fiel a la fe, usted sabe que los muertos nada saben, que los muertos no oyen, que los muertos no piensan, que los muertos no sienten, que los muertos no recuerdan, que los muertos no son conscientes. ¿Cómo es que Jesús entonces, después de 4 días de muerto, le dice a Lázaro, ¡Lázaro! Y Lázaro sale. ¿Cómo es eso? Si los muertos nada saben, si los muertos nada oyen. ¿Dónde está el mensaje? El mensaje es que la palabra que sale de la boca de Cristo lleva en ella la vida misma de Dios, el poder creador que da vida al oído muerto para que el oído muerto obedezca. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con tu vida y con la mía. Él te da palabra, pero Él no te da palabra expresada en mandamiento o promesa para que tú creas que por tu esfuerzo, por tu disciplina, por tus intentos, tú vas a lograr obedecer. Él no te da palabra para que la pongas al frente y aspires a moldarte a ella. No. Él te da palabra que cuando tú la crees y la atesoras en el corazón y en la mente, la palabra en la que crees te da el poder, te suple la fuerza, te suple el poder de la vida misma de Dios para que creída por la fe y recibida en el alma, esa palabra haga la obra de hacerte obediente, de transformarte a una vida nueva. El poder de la vida nueva, en cumplimiento de la palabra, está en la misma palabra. La palabra lleva el poder. Por eso, bebe palabra, come palabra. Toma la palabra y créela, recíbela por la fe en Cristo. Cree que ella engendra vida, cree que ella tiene la vida. Y cuando recibas la palabra y creas solamente, entonces la palabra que lleva el poder, la palabra que lleva la vida, te resucitará a una nueva vida, con poder, en obediencia, en libertad del pecado, y te transformará de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Cree solamente, y esta palabra cumplirá su obra en ti, haciéndote obediente, dándote perfección de carácter cristiano por el poder de la palabra que creó los mundos y puedes recrear, renovar, restaurar, regenerar tu corazón, tu mente, tu ser entero para amoldar tu vida por su poder a la voluntad del Dios eterno. Habiendo dicho esto y esperando que tu vida haya sido edificada en el poder de la palabra del Dios eterno, que en Cristo
tu vida haya sido dirigida a contemplar al bendito Salvador cuya palabra puede resucitarte. Y recordándote que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.